y lo vamos a hacer de la forma administrativa que corresponde, la recusación de estos 3 jueces. El único juez que se ajustó estrictamente a derecho en todos los casos y respetó la jurisprudencia es el doctor Luna Corso. El doctor Luna Corso. A veces me convino y a veces no me convino, y a veces no le convino al municipio. Pero siempre se ajustó estrictamente a derecho y falló estrictamente a derecho. En cambio, estos 3 jueces nos dejan que desear. Por eso, ante la inminencia, ante el peligro que corre la ciudadanía capitalina y el peligro que corre la ciudad capital, el municipio de la ciudad capital de La Rioja y la indefensión que estamos, es que vamos a presentar este amparo que hice mención sobre el amparo que han presentado y vamos a pedir el apartamiento de estos 3 jueces porque no nos dan garantía de que fallen conforme a derecho y sí tenemos seria duda de que no fallen en función de intereses particulares en detrimento de 220.000 riojanos que habitan la ciudad capital de La Rioja. ¿Estos jueces tendrían alguna vinculación política con el gobierno de la Rioja? Nosotros no podemos hacer ese tipo de especulaciones, pero aún más quiero decirle, fíjese la gravedad de la cosa que lo sabe el doctor Foresi porque lo hablamos con él, lo hablamos con varios contadores que vinieron representando a varias firmas, de que ¿cómo no puede uno pensar que hay intencionalidad política? Porque el artículo 82 de la ley 20.628, que es la ley de ganancia, dice deducciones especiales de la categoría primera, segunda, tercera y cuarta, es decir, lo abarca a todos. De la ganancia de la categoría primera, segunda, tercera y cuarta, los impuestos que se deducen son los impuestos y tasas que recaen sobre bienes que produzcan ganancia. Y después están todas las otras que se deducen. Por lo tanto, no perjudica en absolutamente nada, porque lo que no pagan acá en el municipio lo tendría que pagar en la DGIP, la Dirección General de Ingresos Públicos Nacionales, o sea, la FIP. Es decir, no los perjudicamos en nada, ni ponen un peso más en nada. Lo que vemos que o por lo menos tenemos el derecho a sospechar que hay una clara intencionalidad política de desfinanciar a este municipio, perjudicando fundamentalmente, porque no le hace un daño a este intendente, le hace un daño a 220.000 contribuyentes, fundamentalmente los sectores más vulnerables que, como ustedes saben, a través de todos ustedes nos piden a grito, por favor, denos las condiciones y la calidad de vida que nosotros merecemos como riojanos. Y lamentablemente no lo podemos hacer, no tan solo porque no tenemos un peso, porque estamos totalmente desactualizados con los recursos, porque no tenemos coparticipación, sino cuando queremos cobrar a quienes corresponde que le cobremos, que son todos los ciudadanos de la capital, pero fundamentalmente de una manera equitativa, tenemos la seria duda que nos permita cobrarle lo que corresponde. Cuando usted se juntó, podemos pagar. No, es que lo tienen que pagar igual. Si no me lo pagan a mí, lo tienen que pagar en la FIP. Ellos lo tienen que pagar igual. No tienen argumentos. No tienen argumentos, no tuvieron argumentos. No digo que fallen, no digo que en esta puedan fallar en contra, no. Directamente pedimos la recusación porque no tenemos la garantía. Porque ya han fallado en el tema del casino, en contra de la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia, han fallado en contra de los intereses de la comunidad, que son los intereses del municipio, y a favor del interés particular, que es el interés de Videodrome. Nosotros no queremos pensar mal, pero ante la duda presentamos este amparo sobre el amparo y pedimos la recusación del apartamiento de esos 3 jueces. Andina facturó en el año 2011, una de las empresas de ella, 47.400.000 pesos. Cérrame la puerta, por favor. 47.400.000 pesos. En otra de las empresas facturó 38.800.000 pesos. Con niveles de utilidades que superan los 10%, estamos hablando de que una sola persona en La Rioja gana 8 millones de pesos al año. Y se niegan a contribuir lo que le corresponde contribuir. Es el señor Eduardo Foresi. Facturó en el año 2011 57 millones de pesos, con niveles de rentabilidad que oscilan cerca del 20%. Estamos hablando para que nosotros podamos asfaltar, para que podamos mantener las calles, para que podamos alumbrar las calles, para que podamos darle cordones cunetas, hacerle asfalto, hacerle cloaca, ponerle agua a la gente, darle calidad de vida a la gente. Otra de estas empresas, en el año 2011, ha contribuido a este municipio en la tasa de seguridad e higiene,
380 pesos por mes.